Hola, mi nombre es Juan Beltrán García y este es el video de la asignatura de instrumentación del grupo 3M14 para mostrar el funcionamiento de la práctica 1, la cual es el sistema detector de sismos basado en un geófono. Bueno, antes de comenzar con la práctica repasemos algunos conceptos importantes que nos ayudarán a tener un mejor entendimiento de dicha práctica. Primero comencemos recordando qué es un sismo. Un sismo es la vibración de la Tierra producida por una rápida liberación de energía. Esto debido al deslizamiento de la corteza terrestre a lo largo de una falla. Por otro lado, conviene recordar qué es un transductor. Pues básicamente los transductores son dispositivos que transforman o convierten una magnitud física en una señal eléctrica. Es debido a esto que estos dispositivos son especialmente útiles para detectar sismos, ya que pueden ser utilizados para convertir las oscilaciones generadas por el movimiento de la Tierra en una señal eléctrica, que precisamente nos va a permitir detectar cuando haya un sismo. En el caso de esta práctica, nuestro transductor es un geófono, el cual está conformado por un péndulo invertido y por una bobina. En este caso, al haber algún tipo de movimiento de nuestro imán que se encuentra en la parte inferior del péndulo, pues se generará una corriente eléctrica debido al fenómeno de inducción electromagnética. Ahora repasemos rápidamente las fases de nuestro circuito. Pues bueno, aquí tenemos un diagrama de nuestro circuito. En la primera fase podemos observar que tenemos nuestra bobina que mencionamos anteriormente y además tenemos un capacitor. En este caso, este capacitor tiene la función de atenuar el ruido. Posteriormente tendremos un seguidor de voltaje. Esto es debido a que la señal que nos entrega nuestra bobina es muy pequeña, en el orden de los milivoltios. Es debido a esto que le ponemos el seguidor de voltaje, esto con el objetivo de recuperar nuestra señal producida por la bobina, pero sin ninguna atenuación. Posteriormente tenemos un filtro activo pasabajas. Esto debido a que solo nos interesa analizar un rango de frecuencias. Aquí además de filtrarse la señal, pues también se amplificará aproximadamente unas 11 veces. Y finalmente, en esta etapa también eliminaremos la parte negativa de la señal que nos llegó de nuestro transductor, por lo que al final de este filtro solo nos quedaremos con la parte positiva de la señal o onda. Finalmente, antes de entrar al búmetro, tenemos un amplificador no inversor, el cual amplificará nuevamente nuestra señal para que finalmente pueda reflejarse dicha señal en nuestro búmetro de manera correcta, ya que, como mencionamos al inicio de nuestro transductor, pues la bobina generará únicamente milivoltios, por lo que necesitamos amplificarla lo suficiente para que al momento de llegar nuestro búmetro, pues llegue a tener esa señal, llegue al orden de los voltios, ya que para nuestro búmetro utilizaremos 5 volts como inicio de nuestro voltaje de referencia. Es importante también analizar algunos aspectos de este circuito. El primero que analizaremos será la frecuencia de corte. En este caso conocemos que nuestra frecuencia de corte estará dada por la siguiente fórmula, que es 1 entre 2pi por RC. En este caso, pues en nuestro circuito podemos observar que el valor de R está dado por 10K y el valor de C está dado por 1 microfarad. Aquí, al momento de realizar las operaciones, obtenemos que nuestra frecuencia de corte es de 15.9154 Hz. Y por el otro lado, también conviene analizar cuál es la ganancia que obtenemos de nuestro amplificador no inversor. En este caso, como nuestro amplificador se encuentra en una configuración no inversora, pues obtenemos que la expresión que nos va a dar la ganancia está dada de la siguiente manera, que es 1 más RF entre RI. En este caso nosotros denominamos RF a esa resistencia que es de 10K y RI a la resistencia que es de 1K. Es debido a esto que calculamos que nuestra ganancia va a ser de 11 veces. Esta ganancia se puede controlar para que nuestro circuito pueda ser un poco más sensible. En este caso la dejamos únicamente con 11 veces y esto lo explicaremos más adelante. Finalmente pues tenemos nuestro búmetro, que en este caso lo representé aquí con un cuadro, pero pues aquí ya podemos ver un esquema un poco más detallado. En este caso pues observamos que tenemos 5 amplificadores operacionales conectados a 5 LEDs. En este caso, pues, también de este lado vamos a contar con básicamente esto es un divisor de voltaje, el cual pues nos va a permitir precisamente con nuestros amplificadores comparar el voltaje de referencia con el voltaje que vamos a estar recibiendo. Básicamente, los voltajes de referencia que contamos aquí van a ser 5, desde la A hasta la E. Observamos que el voltaje de referencia A es de 0.7, el de B de 1.42, C de 2.14, D de 2.85 y E de 3.57 volts. ¿Esto qué significa? Básicamente significa que para que se encienda nuestro primer LED vamos a necesitar que nos lleguen a nosotros 0.7 volts.
Para que se encienda también nuestro segundo LED, vamos a necesitar ahora que nos lleguen 1.42 volts y así sucesivamente. Es decir, que para que todos nuestros LEDs se enciendan, los 5, vamos a necesitar que nos llegue a la entrada una corriente de 3.57 volts. También pues es importante mencionar que como es un divisor de voltaje, todos los valores de estas resistencias deben ser iguales. Y también otra cosa que cabe destacar es que se va a estar alimentando con 5 volts, dicho divisor de voltaje. Y que además al principio se utilizaron dos resistencias, esto con el objetivo que nuestros voltajes de referencia que tenemos aquí disminuyeran, ya que como mencionamos anteriormente, pues el voltaje incluso amplificado que nos da nuestro transductor, pues es pequeño. Entonces en este caso pues se decidió al principio poner dos resistencias para que se viera de mejor manera cómo se comporta nuestro circuito ante las vibraciones. Y pues bueno, eso es todo por la explicación de las etapas de nuestro circuito y pues ahora pasemos a revisar nuestro circuito físico. Pues bien, como parte de nuestro circuito físico lo tenemos montado en una protoboard. Aquí podemos observar que tenemos dos partes esenciales aquí en nuestro circuito, la inferior y la superior y la inferior. En este caso, pues, en la parte superior, que se refiere a toda esta sección, se encuentran las tres fases que mencionamos inicialmente, las cuales básicamente son nuestro seguidor de voltaje, nuestro filtro y nuestro amplificador no inversor. Y en la parte inferior, pues básicamente vamos a contar con nuestro ohmómetro, en el cual pues tenemos nuestros 5 LEDs. En este caso, pues aquí tenemos nuestras resistencias, con el cual se realiza el divisor de voltaje. En este caso, pues también es importante mencionar que en vez de poner dos resistencias aquí, se utilizó una resistencia que fuera equivalente a las dos resistencias de que se utilizaron en el divisor de voltaje. En este caso, se utilizaron resistencias de 330 ohmios. Y pues sustituí aquí en esta parte por una resistencia de aproximadamente 650 o 660 ohmios. Y pues básicamente esa es la configuración de nuestro circuito. También pues es importante que al principio se utilizaron dos capacitores, esto con el objetivo de que no nos llegue tanto ruido a nuestro circuito. Y pues bien, vamos a observar el funcionamiento. En este caso pues si comienzo a mover mi circuito, pues observamos cómo se van prendiendo progresivamente los LEDs. En este caso pues solamente cuando hay un desplazamiento muy grande de nuestro péndulo invertido, pues es cuando se llega a prender el quinto LED. Pero pues antes solo se prenden los primeros. En ese caso pues empezamos con unas vibraciones un poco pequeñas y pues conforme más se va moviendo, pues ya más se va activando todos los LEDs. Y pues básicamente ese sería todo el funcionamiento de nuestro circuito. Y esto es todo por la práctica 1.